y todos ustedes un tema de gran importancia para todos nosotros. Doctor, disculpe, pero su audio está muy bajito. Se oye muy bajo. A ver, permíteme. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Un poco mejor, si se pudiera acercar más, estaría excelente. Perfecto. Ahí ya me escuchan mejor con sí, mucho mejor. Gracias, doctor. Perfecto, no, gracias a ustedes. Les estaba yo comentando que de antemano es un honor poder compartir con todas y todos ustedes un tema de gran importancia, como es la obesidad. Como veremos, la obesidad la tenemos que considerar como una enfermedad crónica. Y gracias al Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz por tomarme en cuenta y poder estar en este curso regional. Créanme que para mí Veracruz es un lugar mágico, me encanta Veracruz por múltiples razones. Me podría yo creo que toda la hora hablar de las bondades que tiene Veracruz para mí. Si hablamos de obesidad, tenemos que considerarla como una pandemia, ya que en el mundo está afectando 650 millones de personas con una mortalidad aproximada de casi 3 millones. Es decir, esto es más de lo que llevamos de muertes en la pandemia por COVID. Yo soy el doctor Julio César Pérez Ruiz, este es parte de mi currículum, ya fue la presentación, la cual agradezco al doctor Arturo. Declaro que no tengo conflicto de intereses para estar con ustedes en esta plática. ¿Qué es la obesidad? Este es un tema interesante porque, como comenté al principio de la charla, tenemos que considerarla como una enfermedad. Ya la Asociación Americana de Endocrinología en el 2017 señala a la obesidad como una enfermedad crónica basada en adiposidad, es decir, es una enfermedad crónica compleja, multifactorial y, como todos ustedes saben, ya es desfavorable y conocemos que un punto importante es el síndrome metabólico. Sabemos que la obesidad depende de un desequilibrio entre ingesta, qué desgaste tenemos en relación a la actividad de cada uno de nosotros. Esto lo señalo como ginecólogo porque algo importante que debemos de hacer medicina preventiva. Si nosotros vemos una mujer después de la menarca que tiene problema de sobrepeso, tenemos que evitar que llegue a la vida adulta con obesidad, porque ahora vemos pacientes en la menopausia y posmenopausia con serios problemas, sobre todo con síndrome metabólico, que voy a comentar más adelante. Por lo tanto, este es un problema creciente que debemos de atender. Esta clasificación, que seguramente todos ya la conocen, nada más quiero hacer hincapié en relación a la etapa de transición del climaterio y la posmenopausia. ¿Por qué? Porque hay cambios en diferentes puntos, no solamente en la densidad mineral ósea, es decir, es una enfermedad que puede generar una fase latente. Si nosotros tomamos el climaterio, que inicia a los 35 años, la primera etapa es entre 35 y 45 años. Aquí es donde tenemos que hacer medicina preventiva, es decir, sabemos que hay remodelación ósea, puede haber transformación maligna, síndrome metabólico y puede haber otro tipo de alteraciones, incluso desde el punto de vista inmunológico. Aquí puede haber sobrepeso o bien ya obesidad. Insisto, si hay sobrepeso, tenemos que atender a la paciente, hacer medicina preventiva para evitar complicaciones futuras. En la etapa de menopausia es una etapa subclínica, 35, 45, 55 años, mínima alteración cognitiva, pero ya hay pérdida ósea, intolerancia a los carbohidratos, que seguramente ustedes ven día a día este tipo de pacientes, síndrome metabólico, sobrepeso o bien ya tienen obesidad. Por otro lado, esta etapa de transición a la menopausia, ¿qué pasa en la mujer? Por un lado, hay aumento de la grasa central abdominal, alteración del lípido, perfil de lípidos, resistencia a la insulina y algo que llama la atención, los porcentajes. Es decir, hay un aumento en la menopausia o posmenopausia de síndrome metabólico prácticamente en un 60%.
En la posmenopausia mayores de 55 años ya es una etapa clínica, demencia, cáncer, ya señalo aquí con mayúsculas, síndrome metabólico, pacientes diabéticas, enfermedad cerebrovascular y obesidad. Ya en Salud en el 2016 y posteriormente voy a hablar de la del 2018, llama la atención que mujeres entre 50 y 59 años, es decir, 9 de cada 10 tienen obesidad. Aquí hablamos general, en este punto 74% de la población. Y aquí vamos a entrar a un capítulo que es muy importante como ginecólogos y a ustedes como médicos de medicina interna, qué es lo que pasa en relación al aspecto hormonal. Por un lado, los estrógenos juegan un papel fundamental en la fisiología del sistema nervioso, reproductivo, cardiovascular, esquelético y central. Esta acción de los estrógenos en el núcleo hipotalámico van a controlar de manera diferencial la ingesta de alimentos, es decir, gasto energético, distribución del tejido adiposo, pero también la acción de los estrógenos en músculo esquelético, hígado, tejido adiposo, es decir, los estrógenos en las células beta, en los islotes pancreáticos, también van a regular la secreción de insulina. ¿Qué pasa si hay una deficiencia de estrógenos? Lo que les pongo en esta imagen y en esta gráfica, es decir, hay estrógenos, hay un balance, es decir, un balance energético, no sé si vean mi mouse. Por otro lado, si no hay estrógenos, es obesidad, pero vean las bondades en relación a los estrógenos. Salud del adipocito, supervivencia de células beta, sensibilidad a la insulina, hay un equilibrio de energía y por otro lado, en el lado de los macrófagos va a haber una polarización. Esto es un efecto positivo cuando hay una acción de los estrógenos. En una mujer menopáusica o posmenopáusica vemos si hay deficiencia de estrógenos, obesidad. Por otro lado, va a haber inflamación, es decir, ya hay una metainflamación crónica que puede generar a la paciente no solamente a síndrome metabólico, resistencia a la insulina, puede haber alteraciones también desde el punto de vista oncológico. Por otro lado, disfunción de las células beta, diabéticos, pacientes diabéticas, resistencia a la insulina, hígado graso, pero también hay resistencia a la insulina y alteración de la glucosa en ayunas, es decir, hay una inflamación crónica del tejido adiposo. Si nosotros vemos en esta imagen, al hablar qué ocurre con los estrógenos, es decir, receptores alfa a través del hipotálamo y qué impacto tienen en la propia melanocortina. Aunque los mecanismos de señalización de la acción de estos receptores de estrógenos en las neuronas hipotalámicas, la evidencia aquí nos habla que los estrógenos van a desencadenar un rápido aumento de las entradas excitatorias de la propia melanocortina. Más o menos en 3 diapositivas más adelante voy a hablar de la vía anorexigénica y de la vía orexigénica, es decir, la vía orexigénica cuando hay deficiencia de estrógenos. Aquí el neuropéptido Y y el péptido Guti aquí generan que el paciente pueda tener ingesta de alimentos y esta deficiencia en relación al receptor estrogénico alfa genera a través de la propia melanocortina entradas que van a excitar a las neuronas generando suprimir este neuropéptido Y y por lo tanto la paciente va a tener mayor ingesta de alimentos. Y aquí lo vemos prácticamente, es un resumen de lo que les acabo de comentar. Esta acción de los receptores estrogénicos alfa en el hipotálamo van a regular el equilibrio energético, es decir, aquí en el hipotálamo esta acción a través del receptor alfa en las neuronas de la propia melanocortina, lo que hacen es que a través de lo que señalo en la parte inferior, que es el aspecto del núcleo ventromedial, van a estimular actividad física, gasto energético y van a regular la distribución de la grasa corporal. Entonces, vean la importancia que tiene en una mujer que está rebasando 50, 55 años de edad cuando hay una deficiencia
de esta hormona que es muy importante, no solamente en el aspecto de lo que señalamos los ginecólogos, que le da vida a la mujer, sino en el aspecto de cómo va a regular el aspecto de la energía. Conclusión, aquí esta deficiencia de estrógenos que genera, por un lado, resistencia a la insulina, hay deterioro de la secreción de insulina, deterioro de la recaptura de glucosa, va a haber un aumento de gluconeogénesis, aumento de lipogénesis, acumulación de triglicéridos y por otro lado va a haber disminución en el aclaramiento de insulina. A nivel de tejido graso, esta metainflamación que está generando problemas serios, como lo estaba comentando el doctor en relación a hablar de COVID, significa riesgos importantes cuando tenemos una metainflamación crónica, las repercusiones que tenemos. De una manera breve, aquí les quiero comentar qué es lo que ocurre en la fisiopatología de la obesidad. Sabemos que el 30% de la obesidad se deben a aspectos heredofamiliares, pero un 70% tiene que ver con nuestro medio ambiente, es decir, factores ambientales que hacen desde pequeños, que nos acostumbran en casa, que comemos, estamos acostumbrados a consumir carbohidratos. Pero vean ustedes, en el estómago se libera grelina, a mayor cantidad de grelina, se activa la vía orexigénica, es decir, a través del neuropéptido Y y del péptido agouti. Señal, tenemos que comer. Por otro lado, si vemos el tejido adiposo, hay una citocina producida en el tejido adiposo que se encarga de producir leptina. Aquí, a mayor leptina, se activa la vía anorexigénica a través de la propia melanocortina. Pero si llega a haber una mutación del gen OB, es decir, este gen OB es el que se encarga de producir leptina y hay una mutación, son pacientes que tienen hiperfagia. Se ha descrito en varias familias con obesidad temprana asociadas a alteraciones endocrinas como hipogonadismo hipogonadotrófico. Por otro lado, si se produce leptina, hay un gen que codifica el receptor de la leptina que se llama DB. Si hay una mutación en este gen DB, va a haber aumento de peso, es decir, hiperfagia, pero son pacientes que tienen conducta agresiva, tienen alteraciones neuroendocrinas. Si vemos la propia melanocortina, es un precursor de varios péptidos, es decir, hormona estimulante de melanocitos, hormona adenocorticotrófica, beta endorfina. Si hay una mutación en esta propia melanocortina, es decir, el gen que codifica la propia melanocortina, son pacientes que tienen obesidad grave. Hay ausencia de hormona estimulante de los melanocitos, ausencia de ACTH, son pacientes que pueden tener insuficiencia renal y puede haber mutaciones heterocigotas, es decir, que implican formas hereditarias de obesidad. Por otro lado, a nivel del hipotálamo, esto está descrito en la literatura como un receptor MC4R, nosotros lo conocemos como receptor 4, que está expresado en el hipotálamo. Este induce señales de saciedad, es decir, interviene en la homeostasis de la energía. Pero si hay una mutación de este receptor 4, se conocen más de 30 mutaciones que son pacientes que presentan hiperfagia. Aquí también esto genera una obesidad importante, índices de masa corporal por arriba de 40, y vean ustedes, 30%. Yo sé que hablar de aspectos genéticos es muy complicado. Esto es lo más común que puede ocurrir en el aspecto de la fisiopatología de la obesidad. Sin embargo, en un 70% está en nuestras manos modificar estilos de vida, implementar, como lo vamos a ver más adelante, tratamiento farmacológico. Si vemos el tejido adiposo, lo tenemos que considerar como una glándula endocrina. Si hay un desequilibrio de citocinas, es decir, disminuye lo que conocemos como adiponectina, esta adipocitocina es antiinflamatoria. Si hay una disminución de esta adipocitocina antiinflamatoria, va a generar aumento de citocinas proinflamatorias, es decir, lo que conocemos como factor de necrosis tumoral, interleucina 6,
inhibe el activador de plasminógeno y esta metainflamación crónica produce que el tejido adiposo genere enfermedades metabólicas, es decir, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, pacientes diabéticas, enfermedad cardiovascular. Hablar de síndrome metabólico, ustedes son los expertos en esto, pero aquí lo que es importante y sobre todo en la etapa de menopausia y posmenopausia, estamos hablando que más del 60% de nuestra población está en esta etapa. Yo señalo aquí que el síndrome metabólico es una expresión clínica, es decir, es una asociación de enfermedades y anormalidades que tienen como tronco común la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. Esto ustedes lo manejan a la perfección, pero quiero nada más señalar en el estadio 1, es decir, obesidad abdominal, sedentarismo, pero aquí la presión arterial está normal. Puede haber o no dislipidemia. La glucosa en ayuno está normal. En esta etapa es donde tenemos que implementar medicina preventiva y evitar que pasen a un estadio 2, porque aquí hay obesidad abdominal, sedentarismo, la presión arterial puede estar normal, pero ya empieza a tener alteraciones en los niveles de presión sistólica y diastólica, hay dislipidemia y la glucosa en ayunos ya está alterada. Es decir, ya estamos viendo el paciente con intolerancia a los carbohidratos. Obviamente, si pasa al estadio 3, insisto, ustedes son los expertos en la historia natural del síndrome metabólico, pero aquí vemos esta triada, hipertensión, dislipidemia, diabetes, pero aquí en función del tiempo y factores ambientales, desde insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, lo que conocemos como microangiopatía o bien una macroangiopatía como enfermedad cardiovascular o infarto agudo al miocardio. Esto que seguramente lo han visto en diferentes conferencias es qué es lo que vemos en relación al síndrome metabólico, pero todo lo que está abajo de lo que ya salió a la luz es donde tenemos que implementar tratamiento, insisto, medicina preventiva. Ustedes saben que el síndrome metabólico se diagnostica si hay 3 de las 5 características que voy a señalar. Perímetro abdominal aumentado, triglicéridos elevados, obviamente hay que hacer caso al colesterol HDL que está disminuido, glicemia en ayunas aumentada e hipertensión. Si vemos los puntos de corte, estas cifras, vamos a ver triglicéridos por arriba de 150, el perímetro abdominal va a ser de acuerdo a la población. En las mujeres tenemos que considerar si un perímetro abdominal rebasa 85 centímetros, tenemos que dar pauta a evitar que esa paciente siga subiendo de peso. Disminución, obviamente, del colesterol en mujeres por abajo de 50 HDL, hombres por abajo de 40, y obviamente lo que les estaba comentando, aumento de presión sanguínea y aumento de glicemia basal. Si vemos todo lo que hay alrededor en relación al climaterio, es decir, síndrome metabólico, vemos lo que todos los días ustedes y yo veo en las pacientes posmenopáusicas. Hipertensión arterial, dislipidemia, hay un incremento de la obesidad, aumento de circunferencia abdominal, pero este incremento de la morbimortalidad con mala calidad de vida y seguramente lo que me falta de mi presentación, voy a insistir en alteraciones que generan mala calidad de vida a nuestras pacientes, alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, mala secreción, resistencia a la insulina y vean todo lo que hay alrededor de síndrome metabólico en pacientes en etapa de climaterio. Yo les recuerdo que el climaterio es una etapa de transición muy larga, inicia a los 35 años, tiene 3 etapas y prácticamente estoy hablando de todos los problemas que tienen las pacientes, principalmente posmenopáusicas. Estas son las principales causas de morbilidad y esto ustedes lo ven con mayor frecuencia que el ginecólogo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O beneficios de la pérdida de peso, evitar estas complicaciones. Si hablamos de índice de masa corporal, aquí algo que llama la atención en esto. Casi el 80% de los que tienen índice de masa corporal normal
van a llegar a los 70 años. Pero si está el índice de masa corporal entre 35 y 40, el 60% tiene probabilidad de llegar a los 70. Pero si está por arriba de 40, el 50% tiene probabilidad de llegar a los 70 años. Aquí, si nosotros vemos, es sorprendente, 2012, el 71.3% de sobrepeso y obesidad. Pero vean, para el 2018, en lugar de bajar, incrementó al 75.2% la prevalencia de sobrepeso y obesidad en nuestro país. En esta imagen, la situación que ocurre prácticamente en México. Vemos 75.2% de prevalencia de sobrepeso y obesidad, donde se reduce la esperanza de vida. Yo aquí, y aclaro como ginecólogo, siempre señalo que el promedio de la menopausia es 48.3 años, más o menos 5 años. Si la esperanza de vida se ha señalado que para el 2050 la mujer va a tener promedio o va a rebasar 85 años de vida, significa que más de 35 años se van a pasar en la posmenopausia. Por lo tanto, el aumento de peso incrementa los riesgos de una manera significativa, no solamente vernos mal físicamente, sino enfermedades crónicas y sobre todo, insisto, se reduce la calidad de vida, no solamente de las mujeres, sino también nos toca a nosotros como hombres. Nos hemos ganado el primer lugar de los países más obesos en Latinoamérica, es decir, estamos por arriba de Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela. México es el primer lugar. Pero si lo vemos a nivel mundial, es el segundo lugar. Y en niños es el primer lugar de obesidad. Entonces estamos hablando de algo muy serio con todas las complicaciones que ya comenté al inicio de la charla. Se calcula que para el 2030 entre el 17 y el 20% de la población tendrá más de 65 años de edad. Si nosotros vemos, esto es un problema creciente que tenemos que atender. Aquí yo les pregunto, y yo también me hago la pregunta, ¿estamos preparados para una longevidad prolongada cuando vemos esta transición de la población? Desde 1996, promedio o matemáticamente hablando 2050, vemos que hay diferentes estadísticas. Esto según lo publicó INEGI, donde hay 3 cifras de población, unas que van de 126 millones a esta que va de 128.932.000, pero aquí lo que sale a la luz es que el 50.7% corresponde a población femenina. La esperanza de vida, igual en este mismo rango, matemáticamente hablando, 2050, vean, la mujer casi está rebasando 80 años, promedio 85 años, y el hombre le está pegando también a los 80 años matemáticamente. ¿Qué implica todo esto? Según el reporte de esperanza de vida al nacimiento por sexo, manejo preventivo es fundamental para mejorar la mala calidad de vida que tenemos todos nosotros. Por lo tanto, la obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa que obviamente perjudica nuestra salud. Y aquí esto yo se los pongo como una invitación. La pandemia ahora nos ha enseñado varias cosas y yo insisto, sobre todo tengo la ventaja de ser profesor de una facultad, que el médico, sobre todo el médico de primer contacto, que va a hacer medicina preventiva, independientemente del motivo de la visita, se haga índice de masa corporal. Y esto es muy sencillo, obviamente es peso, ver cuánto mide el paciente altura por altura, lo que tiene de peso lo dividimos entre altura por altura y sacamos exactamente el índice de masa corporal y podemos hacer medicina preventiva. Esto lo han visto en diferentes tablas, siempre se ha señalado que hablar de índice de masa corporal, sobrepeso entre 25 y 29,9. Pero si está por arriba de 30, tenemos que ver si corresponde a una obesidad clase 1, clase 2 o clase 3. Índices de masa corporal por arriba de 40 es una obesidad mórbida. Esto es lo que les estaba yo comentando en relación
a la interpretación del índice de cintura-cadera, es decir, por arriba de 85 centímetros, la mujer mayor riesgo de salud, el hombre por arriba de 90. Si vemos todos los factores que están asociados, vemos que la obesidad contribuye. Hay estadísticas que señalan 45-47% de la carga para diabéticos, pero también contribuye entre el 23 y el 25% para la carga de cardiopatía isquémica. Hablar de medicamentos, que obviamente el tratamiento farmacológico es muy importante en pacientes que rebasan índices de masa corporal por arriba de 27. Ustedes saben que hay centrales catecolaminérgicos, obviamente están todos estos, me voy a enfocar más adelante, almazindol, norceodefedrina y fentermina, termogénicos como triodotironina, inhibidores de la digestión, orlistat, o bien saciógenos como la fibra de cognac. Si vemos los tratamientos farmacológicos disponibles en México, y aquí señalo la eficacia, el mazindol tiene varias ventajas. Por un lado, estimula las neuronas dopaminérgicas y adrenérgicas, del núcleo ventromedial del hipotálamo. Estimula al centro de la saciedad. Por otro lado, suprime el ritmo de disparos de las neuronas glucosensitivas. Pero hay algo que me encanta en relación al mazindol. Tiene la ventaja de que baja esta secreción de insulina y por lo tanto baja la absorción de glucosa. Es decir, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa con esta parte del mazindol? Tiene una eficacia entre el 5 y el 10%. Esta acción del mazindol catecolaminérgica y sobre todo el bloqueo de la recaptura de serotonina, y al hablar de esto estoy hablando que originalmente el mazindol es una molécula tricíclica, es decir, tiene 2 hexanos y un pentano, y originalmente se empezó a utilizar como antidepresivo. Vieron el efecto positivo como un inhibidor del hambre. Otro medicamento tiene que ver con la norceodefedrina. Existe en México una combinación de 5 sustancias que implican varias ventajas. Por un lado, esta norceodefedrina actúa a nivel de lo que conocemos como centros hipotalámicos, eleva el umbral del apetito y mantiene una sensación de saciedad. ¿Qué pasa? Disminuye también el hambre psíquica. La otra sustancia que tiene que ver con T3, incrementa el metabolismo de las grasas. Tiene atropina, y aquí, por ejemplo, cuando dije al principio de la charla que Veracruz me encanta, cuando llego y empiezo a oler ese arte culinario que tienen, empiezo a salivar. La atropina ayuda a bajar esa salivación, y la aloína que tiene esta sustancia contrarresta el efecto de la motilidad intestinal, es decir, actúa como un laxante ligero. Pero algo que me gusta de esta combinación, y por eso vemos la eficacia de casi 16%, es que tiene diazepam, pero de liberación prolongada. Entonces, baja, para mí es un estabilizador del estado de ánimo, sobre todo las pacientes que tienen esa necesidad de estar comiendo, comiendo y comiendo. La fentermina, ustedes saben que es un medicamento que está aprobado por la FDA desde 1959. Es una feniletilamina simpaticomimética, es un inhibidor del hambre porque su acción se centra en el incremento de la liberación de noradrenalina en el sistema nervioso central. Esto existen en el mercado, disponibles en México, dosis de 15 y de 30 miligramos. Por otro lado, este dietilpropión obviamente tiene nombres comerciales y aquí se distribuye como anfepramona, 75 miligramos. Esto es un adrenérgico de acción indirecta. Aquí también es un inhibidor del hambre, donde tenemos que hacer un traje a la medida para ver qué tipo de medicamento vamos a utilizar en cada paciente. Otro medicamento, Orlistat, que ustedes lo conocen a la perfección, sobre todo cuando hay incremento de triglicéridos, se puede manejar no solamente en el aspecto de inhibir ese paso gastrointestinal,
sino también a dosis más bajas en relación a manejo de triglicéridos. No existe en México de manera comercial esta combinación de fentermina con topiramato. Sin embargo, hay otro que tiene Femproporex con diazepam. Y esta combinación tiene también diazepam, tiene 6 miligramos de diazepam, también ayuda, inhibe y permite también una vasodilatación que mantiene también la presión arterial estable. Esto incrementa, esta combinación, la secreción de noradrenalina y serotonina actuando en el núcleo ventromedial, de tal manera que también son excelentes inhibidores del hambre, y la liraglutida, que ustedes la manejan seguramente todos los días. No tengo mucha experiencia en este medicamento, sin embargo, yo sé que, bueno, lo utilizan ustedes para pacientes diabéticos y ahora lo estamos utilizando también para control de la obesidad. Si nosotros vemos a través de las semanas, si solamente modificamos el estilo de vida, vamos a tener resultados positivos. Pero si combinamos tratamiento farmacológico, a través de 52 semanas vamos a tener un resultado favorable, un resultado positivo. Por lo tanto, en conclusión, dichas intervenciones varían desde modificar el estilo de vida, implementar medidas farmacológicas, y aquí yo le llamo un triángulo amoroso. El capitán del equipo tiene que ser el médico, y el triángulo amoroso, la interconsulta con el nutriólogo y con el psicólogo, ya que muchas de las pacientes posmenopáusicas tienen una depresión crónica que se agudiza con la deficiencia hormonal. Y hay artículos que señalan que prácticamente entre el 80-85% de estas pacientes tienen una depresión. Si no atendemos ese aspecto de nuestra paciente, independientemente de otras medidas, vamos a fracasar en nuestra terapéutica. Con esto quiero darles las gracias. Yo soy el doctor Julio César Pérez Ruiz. Estoy a sus órdenes. Este es mi correo y, como comenté al inicio de la charla, ha sido un placer compartir con ustedes, y créanme, amo y los envidio por tener un puerto que en lo particular me encanta, Veracruz. Tuve la oportunidad de estar hace 2 meses, vi que ya hay zonas sobre Costa de Oro que se están destruyendo. Lo lamento porque al final de cuentas viven en un paraíso, y sobre todo la calidad de vida que tienen todos ustedes es una envidia de la buena. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, señor doctor Julio César Pérez Ruiz. Le agradecemos infinitamente su participación. Quisiera, si me lo permite, hacer un recuerdo del hombre que describió por primera ocasión al síndrome metabólico allá por los años de 1986. Antes de él se llamó de muchas maneras, se llamó terceto clásico, cuarteto mortal, quinteto del nuevo mundo, hasta que llegó el doctor Riven. El doctor Riven describió el síndrome metabólico en 1986. Y a partir de entonces, este síndrome metabólico ha cambiado, le han agregado infinidad de factores para hacerlo cada vez más complementario. Al principio no estaba incluido el ácido úrico, ya últimamente ya se incluye el ácido úrico elevado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el año de en el año 2005, si mal no recuerdo, el mismo doctor Riven publicó un artículo en la revista Química Clínica del año 2005, donde decía que el síndrome metabólico como tal tenía que descansar en paz, requiescat in pace. Eso lo dijo el mismo doctor Riven. Y es que siempre estamos con la intención, con la idea mental de reunir al menos 3 datos de los que se describen, de los múltiples que se describen, para hacer diagnóstico de síndrome metabólico. Y decía, si no reúne 3 y nada más tiene 2,
no lo tratamos como síndrome metabólico. Entonces tenemos que modificar un poquito nuestro criterio. Yo quisiera, este es un tema que mis compañeros internistas, el doctor Barrat, el doctor Néstor y todo el grupo que ya está inscrito el día de hoy, me gustaría obtener alguna opinión, si me lo permiten, al chat o si quieren ustedes, lo transmitimos directamente. Doctor Barrat. Hola, sí, buenos días. Excelente plática, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Como bien dice el doctor Salas, tradicionalmente ha habido esta lucha, ¿no?, entre los prosíndrome metabólico y los antisíndrome metabólico. Y hay varias situaciones que recientemente han reforzado la idea de que precisamente sí podemos tratarlo como una entidad con un alto riesgo cardiovascular, pero tiene un gran defecto y que es la definición del mismo síndrome metabólico, ya que los distintos grupos han generado distintos parámetros para poder establecer qué paciente lo vamos a denominar como tal, ¿no? Y por eso mismo, pues las estadísticas que tenemos de prevalencia no pueden ser uniformes, porque unos utilizan los conceptos de la IDF, otros del NSP3, otros los de la OMS, etcétera. Hace unos años se generó lo que llamamos la definición armonizada del síndrome metabólico, en donde trataron de como conjuntar todo y que sea algo estabilizado y estratificado para todas las personas. Sin embargo, es la clasificación que menos se utiliza, a pesar de que parece ser la que está más adecuada. Personalmente, yo sí he sido un defensor de la presencia del síndrome metabólico, ya que se ha demostrado en muchas estadísticas que los pacientes que reúnen precisamente estas tres patologías, por lo menos, tienen un incremento de riesgo cardiovascular mucho más importante que aquellos que tienen solamente diabetes o solamente hipertensión o cualquiera de estas. Claro, uno podría decir, parece ser que es lógico que 2 o 3 va a ser más que 1. Eso es algo simplemente matemático. Sin embargo, en la fisiopatología sí hemos podido establecer que hay algunos puntos de unión, principalmente, como comentaba usted, en la presencia de las adiponectinas o en también la activación de los DPP, de los peptidasas o de los receptores de angiotensina, que precisamente generan estos puntos de unión entre la hipertensión, las disglucemias y las dislipidemias, y que todos tienen como parte fundamental la parte de la obesidad central que tienen los pacientes, ¿no? Aquí en su plática se me hace muy interesante el tema de conjuntarlo con las cuestiones hormonales, ¿no? Que precisamente sí es lo que hemos visto, que por ejemplo los índices de obesidad pues son mucho mayores en mujeres que en hombres, y los hombres tienden a tener más sobrepeso que obesidad, y esto pudiera a lo mejor estar involucrado precisamente en la distribución hormonal que tenemos como diferencia hombres y mujeres, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. Finalmente, México es un país que tiene mucho de diabetes, mucho de hipertensión, mucho de dislipidemia y sobre todo de obesidad y sobrepeso. Entonces, me parece que somos una población donde síndrome metabólico sería excelente para pues, muchos estudios, ¿no? Hay una situación, perdón doctor, hay una situación bien interesante. Hay un fenómeno de hiperinsulinemia que induce o que favorece mayor obesidad. Y la misma obesidad favorece mayor hiperinsulinemia. El problema es que la insulina es una hormona anabólica, es una hormona que favorece el desarrollo celular. Y asociado a la obesidad está también asociada a las neoplasias. Las neoplasias, la neoplasia de mama en la mujer, la neoplasia prostática, colon y tantas otras neoplasias que se han descrito asociadas precisamente al problema de la obesidad y por ende a la hiperinsulinemia. Bueno, pues si hay algún comentario de mis compañeros, bienvenido. Sí, bueno, yo sí quiero Doctor. comentarles algo. Muy interesante la opinión de los dos. De hecho, como ginecólogos, hablar desde todo lo que corresponde a insulina
va desde ovario poliquístico, lo que usted comentó, Sí, y señor. vemos pacientes adolescentes con ovario poliquístico que no se manejan de una manera adecuada, porque esa paciente ya sabemos cómo va a ir evolucionando, es decir, resistencia a la insulina, son pacientes que rebasan 30, 35 años, son diabéticas. Entonces, yo creo que estos dos comentarios que acaban de hacer es, no hombre, un congreso de toda una semana nada más de hablar de aspectos hormonales, exclusivamente en la mujer, que condicionan a síndrome metabólico y todo lo que ya se comentó. Muy bien, excelente. Bueno, pues algún comentario. Señor doctor Julio César Pérez Ruiz, le agradecemos infinitamente a nombre del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz su participación con este tema que, créanmelo, genera muchísima inquietud, muchísimo interés, sobre todo porque estamos viviendo en un país donde tenemos una altísima prevalencia, una altísima incidencia de trastornos derivados de la obesidad y obviamente todo aquello que conlleva la obesidad misma. Muy agradecidos, doctor, muy amable por su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicidades por el Congreso. Muchas gracias, señor. Tenemos un espacio de unos 3, 4 minutos, si me lo permiten, y regresamos nuevamente con el señor doctor don Juan Luis Salgado Loza. Muchas gracias.